Bueno, esta mañana, antes de empezar, quiero hacer un pequeño recuento de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del banquete, de la parábola de la fiesta que Dios tiene preparado para cada uno? El Señor Jesús vino a este mundo y nos habló de la fiesta que estábamos invitados, donde había un rey que invitó a las personas, digamos a los conocidos de él, invitó para la fiesta de la boda de su hijo, y los que él invitó, todos estaban muy ocupados, entonces no quisieron prestar atención de la invitación del rey. Después él mandó una segunda invitación diciendo: acuérdense que ya la boda está lista, ya está toda la comida, ya está todo el banquete listo, para que puedan venir a las bodas que yo les quiero invitar para mis hijos, para la boda de mi hijo. ¿Qué pasó? Cada uno dijo: no, pues yo estoy muy ocupado, estoy trabajando. El otro dijo: no, es que yo tengo un part-time. El otro dijo: no, es que yo tengo que descansar. El otro, sacaron, todo el mundo sacó pretexto. Tengo un partido de fútbol. Nadie tenía tiempo para ese banquete. Entonces el rey se dice que se enojó mucho. Entonces le dijo a sus siervos: hagamos una cosa, abramos la invitación y vayan e inviten a toda persona que ustedes encuentren, ¿sí? Ahí en ese momento estábamos hablando de que la primera invitación era para el pueblo judío, que era el pueblo, digámoslo, escogido por el Señor para que fuera ejemplo para todas las naciones, y el pueblo judío desechó la invitación de las bodas del Hijo. ¿Cuáles eran las bodas del Hijo? Jesucristo era el Hijo. Lo que estaba hablando es que el Rey es el Padre, o sea, el Padre Dios, el Hijo, las bodas del Hijo es Jesucristo, y el pueblo que habían invitado inicialmente era el pueblo judío, que rechazó a Jesucristo cuando vino, no lo quisieron aceptar. Hasta ahora muy pocos lo aceptan. Estaban esperando un Mesías, le llegó el Mesías, pero este no es. Entonces, porque ellos creían que el Mesías era otra persona, era otro Mesías que ellos tenían entendido. Ellos creían que era un rey que iba a venir a derrocar el imperio romano en esa época. Después manda la invitación a todos, donde vienen los gentiles, o sea que somos nosotros. Todos nos mandó esa invitación el Señor. ¿Se acuerdan que esa invitación la tiene abierta el Señor para cada uno de nosotros? Dice que la palabra de Dios, que después en el cielo vamos a tener las bodas del Cordero, que es una celebración que vamos a tener con Dios. Nuestro Señor, las bodas del Cordero, porque nosotros, dice, la iglesia es la novia de Dios y Jesús es el Cordero, es el novio. Entonces va a haber las bodas del Cordero, es cuando nosotros estemos en la presencia de Dios y vamos a hacer una cena como la que hizo Jesucristo cuando estaba con sus discípulos. En Isaías 61:10 dice que me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió de ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Sí, el vestido que teníamos, o sea, se explicó de que en esa época el rey, cuando hacía la fiesta, como la fiesta duraba varios días, él proveía los vestidos para la boda para que la gente estuviera presentable todo el tiempo. Pero el vestido que provee Dios para cada uno de nosotros para poder participar de la fiesta que tiene celebrada las bodas del Cordero es la salvación. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mis pecados. Todos pecamos, dice la palabra de Dios. El que diga que no ha pecado le dice a Dios mentiroso. O sea que yo soy un pecador, yo he sido pecado, pero cuando yo recibo a Jesucristo como mi Dios y Salvador, la sangre de Cristo me pone esa vestimenta y me prepara para yo poder entrar a las bodas. Ese es el vestido que Dios quiere que nosotros tengamos en la boda. Por eso decía en la parábola de que había una persona que no estaba vestido con las ropas apropiadas para la boda. Entonces el rey le dijo: ¿tú qué haces aquí si tú no estás vestido con la ropa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué él lo sacó y lo expulsó? Porque la salvación es gratuita, es sugerida. O sea, el que no se la quiera poner es ok, no está invitado a la boda. Yo no quiero estar en la boda, yo no quiero estar en el cielo, a mí no me interesa eso. Dios a nadie obliga, o a alguien no lo ha obligado para venir aquí, o le han puesto un revólver a todos los que van a algún lado, a una iglesia cristiana. Es simplemente una decisión que cada persona libremente la toma. Si yo la quiero tomar, bien; si no, el Señor no nos obliga, porque el Señor nos dio libre albedrío. El Señor siempre ha querido bendecirnos a nosotros,
Pero si yo no quiero bendecir, yo quiero lo mejor para mis hijas, pero si mis hijas no quieren aceptar, ¿yo qué puedo hacer? Es problema de cada cual, ¿verdad? Y eso es lo que Dios dijo. Cuando estén las bodas, tienen que estar vestidos con la vestidura que es la salvación. Pero el que no esté vestido, tiene que salirse. ¿Por qué? Porque no quiso ponerse el vestido, porque el vestido estaba ahí. Mira, aquí en la entrada hay un vestido, póngaselo. Y entran todos, y uno dijo, no, yo no me lo quiero poner. Ok, no lo quiere poner, usted no puede estar aquí. Así de sencillo. Así es la salvación. La salvación es gratuita, Dios la da con su Hijo, Dios la dio. El que la quiera, acepte, el que no, ok, pero va a recibir consecuencias. Y es lo que dice en las bodas del Cordero. En el juicio final, después, cuando venga el juicio final, dice que vamos a mirar el Señor va a mirar en el libro de la vida, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será aventado en el lago de fuego, que es el infierno, donde está preparado para Satanás, para sus ángeles, los caídos, y para todos los que no quisieron colocarse ese ropaje. Es lo que dice la palabra de Dios. En Juan 3:4 dice, todo el que viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Dios vino a quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo lo que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Sí ve cómo hace la Biblia en la distinción? Hay dos hijos, o hijos del diablo o hijos de Dios. No hay otra opción. El que quiera ponerse la vestidura es un hijo de Dios, está invitado a todos los privilegios. Y la invitación está hecha a todo el mundo, ¿se acuerdan? Dijo, inviten a todo el que se encuentre en la calle. No dijo, inviten solo a estos, no, a todo. El que estuvo ocupado, el que no quiso atender la invitación, es ok, no worry, siga. Pero el que sí quiso, está invitado a la cena del Cordero. Hoy vamos a hablar de otro tema. Y lo que el Señor puso en mi corazón esta semana es como una continuidad. Es que ¿por qué nosotros tenemos que ponernos ese vestimento y por qué es tan importante la vida espiritual? O sea, nosotros somos seres humanos que tenemos un espíritu, ¿sí o no? Dios nos hizo con un espíritu y un alma, pero la idea de Dios era de que en nuestra naturaleza nosotros pudiéramos comunicarnos con Él. Cuando Dios hace el mundo y crea al hombre, lo que Dios quería era precisamente que las cosas del mundo se hicieran como se hacen en el cielo. Cuando a Jesucristo le preguntan, Señor, enséñanos a orar, el Señor dice, ok, no utilicen vanas repeticiones. Él sabía que le íbamos a coger como repetición. No utilicen vanas, está en Mateo 6, no utilicen, no tienes ahí, amor. No utilicen vanas repeticiones, ¿sí? Pero cuando vayan a orar digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Alguien ha escuchado esa oración? Sí. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea que venga el reino aquí, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso inicialmente era el plan de Dios. El plan de Dios era que las cosas se hicieran en la tierra como en el cielo. Él es espíritu, hizo un mundo material, digámoslo así, un mundo palpable. Entonces Él quería tener un representante en la tierra para que aquí en la tierra se hicieran las cosas como se hicieran en el cielo. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Quién sabe cómo son las cosas en el cielo? Solamente Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería Dios? Tener la comunicación con el hombre, ¿sí? Tener la comunicación con el hombre y decirle, mire, haga esto, haga eso. Aquí en el cielo hacemos las cosas así, aquí en el cielo hacemos las cosas así, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, le da un consejo a alguna persona y uno, por ejemplo, ha aprendido de la palabra de Dios y uno lleva los mandamientos o los preceptos de Dios y alguien le pide un consejo y dice, bueno, en la palabra de Dios dice
que nosotros debemos de hacer esto así y así. Nosotros lo estamos haciendo así y por eso nos está yendo como nos está yendo. ¿Sí me entiendes? O sea, es como Dios dice. Esa era el primer concepto, lo que Dios tenía pensado con la tierra. Tener la comunión con el hombre. Ustedes ven que en el huerto del Edén, Dios hablaba con Adán y Eva y se comunicaba con ellos y les daba instrucciones para lo que hicieran. ¿Qué pasó? Cuando Adán y Eva desobedecen, comen del árbol del bien y del mal, viene el conocimiento, que fue lo que vimos en la primera mensaje, ¿se acuerda? El conocimiento del bien y del mal, y ellos empiezan a saber lo que es bueno y lo que es malo. Empezaron a razonar, de pronto esto es bueno, de pronto esto no, o esto, pues, será bueno o no. Colocábamos el ejemplo de la comunidad gay en este momento. Le preguntábamos a 3 personas, el ejemplo era preguntarle a 3 personas que si es bueno que los homosexuales se casen. Entonces, de pronto le preguntamos a una persona y una persona diría, pues la verdad no me parece que sea bueno que los hombres, entre hombres se casen y mujeres se casen, porque Dios creó a hombre y mujer, a Adán y a Eva, no a Adán y a Jorge, ni a Eva ni a Pepita. ¿Sí? Creó fue a Adán y a Eva, hombre y mujer. Uno podrá decir, otro podrá decir, hombre, a mí me parece que sí, pero también me parece que no. De pronto, pues como son una sociedad, digamos, trabajan juntos, es como una participación en todas las cosas, entonces sería justo de que cuando se muera el uno, se separa el otro de pronto pueda heredar lo que trabajaron, lo que construyeron juntos. Entonces, de pronto por ese lado me parece bien, pero por el otro no. Hay una tercera opinión que puede decir, estamos suponiendo, ¿no? Estamos supongando. Una encuesta de 3 personas aparte. El otro va a decir, sí, está bien que se casen los hombres entre hombres y mujeres entre mujeres, porque hay amor, y cuando hay amor entonces todo se vale, ¿sí? Esas pueden ser las 3 posibilidades, un no, un de pronto sí, un de pronto no, y un sí, rotundo. Entonces, ese es el conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros empezamos a conocer las cosas, a deducir, a sacar conclusiones de algo, entonces empezamos en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro pensamiento a pensar lo que supuestamente debe ser. ¿Qué es lo que quería Dios? Que cuando pasara una situación de estas, Él le preguntáramos al Señor, ¿será que esto es bueno o es malo? Y Él nos diría, no o sí. Háganlo o no lo hagan. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas aquí en la tierra serían como son en el cielo. Pregunta, en este momento, ¿cómo son las cosas en la tierra? ¿Serán como en el cielo? No. ¿Por qué? Porque vivimos separados de Dios. ¿Ah? Desobediencia. Porque vivimos en la desobediencia. Porque nosotros libremente nos separamos de Dios. O sea, el Señor dijo, hagan las cosas como yo les digo. Les va a ir bien, va a haber bendición, va a haber todo. Pero Adán dijo, no sabe qué, las voy a hacer como yo quiera, porque el diablo le dijo, lo que pasa es que Dios lo que quiere es que ustedes no lleguen a ser como Él. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya éramos como Él. Entonces, el diablo le metió la mentira a que coman del árbol del bien y del mal, porque Dios sabe que cuando coman de eso van a ser como Él. Y ciertamente sí, en parte íbamos a ser con Él, pero Dios sí sabe lo que nosotros debíamos de hacer, nosotros no. Nosotros no tenemos esa capacidad de saber qué es realmente lo bueno y lo malo. Poníamos el ejemplo de Samantica, que estaba ese día aquí, que no oramos por ella el día que estaba cumpliendo años. Y estaba Samantica aquí, decíamos que Samantica, ella si la dejara Tutu y Anisa solita, ella comería hamburguesas, puro chocolates. Si la dejaran a ella, porque ella no sabe discernir en este momento, ella necesita de sus padres para saber qué es bueno o qué es malo. ¿Sí me entiende? Los muchachos, inclusive yo creo que también Sarita también lo mismo, ¿sí? O Dana, que ya está más grandecitas, o Yanis, ¿sí? Cualquiera de ellos está más grandecito, todavía no tienen la capacidad de saber qué les conviene o qué no les conviene. Necesitan de quién, de sus padres para poder que los guíen. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso Dios, cuando crea al hombre, lo hace con el Espíritu, lo hace con Espíritu para tener la conexión con Él. ¿Sí? Yo siempre le he dicho a mis hijas que siempre uno debe de confiar, tener una confiabilidad
con una persona que es cristiana, porque la persona cristiana tiene el temor de Dios, ¿sí? Yo he orado desde inclusive desde antes de que fuera cristiano, por los esposos de mis hijas. Yo le pido a Dios que los esposos de mis hijas sean unos hombres que teman al Señor, porque si ellos temen al Señor, ellos pueden tener esa conexión con Dios y poder llevar un hogar como Dios dice. Pero una persona que está desconectada, ¿qué es lo que tiene el hombre cuando está desconectado de Dios? Lo que dio el árbol del bien y del mal. ¿Sabe qué nos dio? Autosuficiencia. Creemos que nos la sabemos toda. No, es que yo sí sé cómo es. Es que a mí no me vengan a decir cómo son las cosas, que yo hasta ahora yo lo he hecho así y me ha dado resultado. ¿Y qué pasa? Nosotros nos debemos siempre hacia el mal, porque somos personas caídas. Vivimos en un mundo caído, que solo cuando recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador es que volvemos a alinearnos con Él, tenemos conexión con Cristo, con Dios espiritualmente, y ya podemos saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es un cristiano? Es un hombre, es una mujer que se basa en los principios de Dios, que todo lo que ellos van a hacer le piden consulta en oración al Señor o miran en la palabra de Dios qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Si yo soy una persona que estoy alejado de Dios, soy autosuficiente, como me han dicho amigos, ¿se acuerdan quiénes trabajan conmigo? ¿Se acuerdan? Nos decía un amigo, no, es que la Biblia está equivocada, tiene muchos errores. Tú también lo conoces. Un amigo, no, es que la Biblia está equivocada. ¿Qué es eso? Autosuficiencia. O sea, una persona que cree saber más que la Biblia, que cree saber más que lo que dice Dios, entonces simplemente es una persona que está muy separada de Dios, y así, con esa posición nunca va a llegar a los pies de Dios. Para poder uno tener una conexión con Dios, debe tener una humildad. Saber decir, hombre, de verdad, yo necesito de Dios. Yo soy una persona que no me las sé todas. Yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, entonces yo voy a dejar que Dios me conduzca mi vida, que Dios conduzca mi matrimonio, que Dios conduzca mis hijos, cómo los puedo tratar, cómo los puedo dar. Nosotros sabemos algo, que las decisiones que nosotros tomemos con nuestros hijos va a perdurar para siempre, para muchas generaciones. Si nosotros conducimos bien a nuestros hijos, les damos un buen ejemplo, esos hijos van a tener otro buen ejemplo, y los hijos de esos hijos van a tener buen ejemplo, y así sucesivamente, y se va a formar una generación de bendición. Pero si mis hijos ven en mí palabras malas, borracheras, vicio, maltrato, mentiras, divorcios, todas esas cosas, ¿qué lo van a heredar? Pues simplemente lo mismo. ¿Cómo va a esperar uno? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué voy a esperar yo? Si yo siembro una semilla de tomate, pues tomates. Pero si yo siembro una de manzanas, manzanas. Si yo siembro amor, ¿qué espero? Amor. Cuando yo siembro amor en mis hijas, ellas cuando van a hacer algo, cuentan conmigo, porque ellos saben que yo las amo y que yo las quiero a ellas, y siempre están pensando, ¿será que sí, papá lo hace? ¿Será que papá aprueba esto? No lo aprueba, porque yo las amo. No es porque tengan miedo, sino porque saben que nosotros queremos lo mejor para ellas. Entonces, en Génesis 1:11, vamos a mirar Génesis 1:11 para dar una explicación más clara. Prendan sus Biblias, si no está aquí en Génesis 1:11 dice, después dijo, que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de planta con semillas y árboles que dan fruto con semillas, y las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. ¿Sí? ¿Sí ves la semejanza? O sea, produjeron semillas, y esas semillas, esas semillas, esas semillas, esas semillas. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos de bendición, para que las semillas que nosotros produzcamos sean de bendición. Pero lo que yo quiero ver aquí es, lo que yo quiero mostrar aquí es que dice que Dios le ordena a la tierra que produzca plantas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de las plantas? La tierra, ¿verdad? Porque Dios dice, a la tierra produzca plantas que sirvan, que tengan semilla. Le ordena a la tierra. Mire que yo aquí en el patiecito chiquitico, cuando empieza a llegar el verano,
empiezan a salir en medio de los ladrillos maleza. Y yo empiezo a cortarlas, a veces me estoy hasta 2 horas quitando porque me gusta cortarlas de raíz, porque yo pienso que si las saco de raíz no van a volver a nacer. Si uno las corta por encima, la raíz vuelve y crece. Entonces yo me quedo hasta 2 horas ahí agachado haciéndole a las maticas, a la matica. ¿Y saben qué pasa a los 15 días? Cuando vuelvo y salgo, otra vez está lleno eso de maleza. Y digo, ¿pero por qué? ¿De dónde sale la maleza? Si ¿quién está echando semilla para que salga? ¿Ah? Porque es natural, porque Dios ordenó desde el principio la tierra produzca plantas que den toda clase de cosas. Uno ve lugares donde está el desierto y está lleno de matas, y ¿quién sembró eso? Nunca se han pensado quién sembró ese árbol, quién puso esas matas allá, quién puso esa maleza. Dios lo hizo porque Dios le ordenó a la tierra que produjera. Entonces, ¿cuál es el hábitat? ¿Cuál es el sitio donde debe estar? ¿Qué pasa cuando yo saco una mata de la tierra? Se muere, ¿verdad? Un árbol, lo agarran y lo destierran, se mueren. El hábitat de las matas es la tierra. Más adelante en el versículo 20 dice, Génesis 1:20 dice, entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de toda clase de aves. Así que Dios creó las grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, aves de todo tipo, y cada uno se produjo de la misma especie, y vio Dios que era bueno. Dios le ordena al agua que se produzcan los peces, que produzcan todas las cosas marinas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro a Fiona y a Loca que están ahí y la saco, una pecerita, unos pescaditos? ¿Qué pasa si yo lo saco un pescadito del agua? Empieza a morir. Sí, empieza a morir. ¿Ah? ¿Se ahoga? Pero si se ahoga, usted no le puede dar respiración boca a boca. Entonces empieza a patalear el pescado. ¿Por qué? Porque se saca de su hábitat, ¿sí o no? Se saca de su forma de vivir, de su ambiente natural. ¿Sí? También vemos en el 24 donde dice el Señor que la tierra produzca toda clase de animales y que produzcan crías de la misma especie, animales domésticos, pequeños que corran por el suelo, y animales salvajes. Eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos, animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías con la misma especie, y dio Dios que era bueno. Entonces, igual con la tierra también, aparte de las plantas, también le dijo a la tierra que produzcan los animales. ¿Qué pasaría si metiéramos una vaca al agua? Se ahoga. O sea, ese es el hábitat. Entonces ahora vamos a Génesis 1:26 y 27, donde dice, entonces dijo el Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos reinen en los peces y del mar, y las aves de los cielos, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento en su nariz, en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí es donde yo quería llegar. Entonces, ahora, del polvo de la tierra, Dios forma al hombre. ¿Y qué hizo? Sopló de su propio aliento, hizo de lo que él, de su propio espíritu, puso al hombre, le dio vida al hombre. El hombre está vivo porque tiene espíritu. El hombre es del polvo de la tierra, sopla el espíritu de vida de Dios y se forma el alma, que es la que tiene las emociones, los sentimientos y todas las cosas que nosotros pensamos, el intelecto. Eso es la formación del hombre. El hombre se constituye de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que podemos palpar, el alma somos nosotros, los pensamientos, el intelecto, las emociones, todos los sentimientos y todo lo que nosotros expresamos cuando nosotros estamos, o que lloramos, ¿sí? Todo eso es del alma. Y el espíritu que sirve para conectarnos con Dios. Dios no nos iba a tirar aquí y nos iba a dejar, bueno, defiéndanse como ustedes pueden. O sea, voy a dejarles el espíritu para que tengamos la conexión, para que nosotros tengamos esa
conexión directa cuando nosotros queramos. Cuando en el Edén Adán y Eva pecó, entonces ¿qué pasó? Se rompió la comunión con él. Para poder restablecer la comunión, tenemos que aceptar a Cristo como Dios y Salvador, entregarle nuestras vidas y decirle, ya no quiero vivir como yo quiero, sino como usted dice. Y empieza mi espíritu a vivir, porque Dios paga el pecado que nosotros hemos cometido. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. El que peca tiene el castigo de la muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo para que muriera por mí en la cruz. Entonces yo ya no tengo pecado que pagar, porque Él pagó mi pecado en la cruz. O sea que yo soy libre de pecado hoy en día, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo murió en la cruz por mí. Cuando hago eso, entonces empiezo a vivir la conexión con Dios. Empiezo a tener. ¿Qué pasa cuando el hombre, cuál es el hábitat del hombre? Su procedencia. ¿El mundo? Dios dijo a la tierra produzca al hombre. ¿Qué dijo Dios cuando dijo a dice, hagamos al hombre. Acuérdate que el otro le dijo a la tierra, tierra produzca agua, produzca peces. Pero cuando hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el hábitat del hombre, ¿cuál es? Es Dios. ¿Qué pasa cuando yo me alejo de ese hábitat? Comienzo a morir. Estamos muertos espiritualmente, dice la palabra de Dios. Cuando un niño nace, el paisita, ¿dónde está el paisita? Está dormido. El paisita está muerto espiritualmente. Es un hijo de Dios y va para el cielo hasta los 12 años. Él no tiene problema. Pero después de los 12 años ya tiene capacidad de razonar y de decidir por sí solo y de entender las cosas y decir, bueno, yo sigo al Señor. Según el ejemplo que le han dado los padres, según como él se ha comportado, entonces él va a poder decidir más adelante si quiere aceptar a Dios. Cuando él acepte a Dios, entonces nace espiritualmente. Es lo que llaman el nuevo nacimiento, lo que explicábamos en la primera lección, ¿se acuerdan? El nuevo nacimiento. Entonces cuando él nace de nuevo, empieza otra vez. Es como tener el pescado afuera, pero cuando lo metemos otra vez, vuelve a... se siente en su hábitat. El hábitat nuestra es Dios. Cuando nos alejamos de Dios empezamos a sentir temor, empezamos a sentir miedos, angustias, desespero, empezamos a sentir sufrimiento, dolor, tristeza, todas las cosas que trae el estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para estar lejos de Dios. Cuando vemos a una persona, a un homeless en la calle, lo vemos y le vemos sus ojos, es una persona triste, porque Dios no lo creó para eso, porque está separado de Dios. La gente dice, ¿qué pasa con los que aguantan hambre? ¿Qué es lo que pasa con todo esto en el África? Entonces, pues simplemente que hemos dejado a Dios de un lado, hemos sacado a Dios de todo el panorama y por eso es que el diablo ha podido entrar en toda la vida de la gente y ha hecho lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decidimos. ¿Qué pasa en las escuelas aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos hicieron una ley que nadie podía hablar de Dios en los colegios. Y el maestro que hable de Dios en una clase va para la cárcel. Sacaron a Dios de las escuelas. Y cada ratico llega un estudiante o alguien y y mata un poco de estudiantes en las escuelas. Y le decían, ¿por qué pasa eso? Le decían a la hija de Billy Graham, ¿por qué pasa eso? Y la hija de Billy Graham le dijo, ¿sabe por qué? Porque ustedes sacaron a Dios de las escuelas. Porque en las escuelas no hay lo que Dios dice, el temor de Dios. En las escuelas que hay es lo que el diablo ha hecho con las personas. Los ha vuelto llenos de ira, llenos de resentimiento, llenos de rabia, llenos de odio, de resentimiento con sus padres, porque muchas veces los padres lo que hacen es darle juguetes a los hijos para que los hijos se entretengan, entonces así no me molestan y yo puedo tomar o puedo ver televisión o puedo entretenerme con lo que yo quiero. Entonces, esa responsabilidad mía hace de que yo largue a los niños, se los dé a Satanás. Y cuando Satanás empieza a entrar en sus vidas, los llena desde eso. De resentimiento, de maldad. Están llenos de maldad. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Si no me influencia, acuérdense, de este mundo, cuando Adán y Eva pecaron,
nosotros teníamos toda la autoridad aquí en este mundo. Dice que creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio toda autoridad para que domine, para que gobierne, para que haga las cosas como Dios quiere. Cuando el hombre peca, lo que hizo Satanás fue quitarle el cetro de la autoridad al hombre. Y por eso es que cuando en el desierto Jesús es tentado por Satanás, Satanás le dijo: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de este mundo, porque a mí han sido dados. ¿Quién era Jesús? Dios. Siendo el mismo Dios, no le dijo absolutamente nada. Porque si eso no hubiera sido cierto, que dijo Satanás, Dios le hubiera refutado con la palabra de Dios, le hubiera dicho, así como le refutó las otras, le hubiera dicho: no señor, escrito está, el mundo es de Dios, podría ser él. O era poder decir: no señor, Dios creó al hombre y le dio autoridad, y la autoridad es del hombre. Pero no dijo nada de eso. Jesucristo no le dijo eso. Dice: no tentarás a tu Dios, le respondió él. Sí, el Señor tu Dios. Pero realmente el que tiene el dominio sobre este mundo es Satanás. Este es un mundo caído porque el rey, el Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Satanás sabe que al final de todo esto, al final de los tiempos, él va a ir para el infierno. ¿Y sabe qué pasa con Satanás? Que él no quiere irse solo. Él siempre quiere irse acompañado. Es como cuando una persona está haciendo cosas deshonestas cuando una persona está haciendo cosas deshonestas, de pronto en una empresa, en una fábrica, y sabe que lo van a echar. ¿Qué empieza a hacer? No, pero es que el tocayo también quedaba tiempo más extra. Y Jaime también, él hacía cosas que no... ¡Ay, David! Ahí donde lo ven, ve a David también. Y si me van a echar a mí, que se vaya todo el mundo. ¿Sí o no? Ese es el espíritu de Satanás. Él no quiere irse solo al infierno. Él quiere ¿qué? Él quiere llegar y llevarse a más que pueda. A lo más que pueda. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre... ¿Qué pasa cuando el hombre está alejado de su hábitat, de su ambiente? Empieza a morir. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Tengan esa conexión. Sigan aquí los. Tengan esa conexión espiritual conmigo y yo les digo, o sea, yo vuelvo a decirles, vuelvo a introducirlos a su hábitat, en su ambiente natural, nuestro ambiente. Por eso es que nosotros debemos buscar de Dios. Porque Dios es el sitio donde nosotros debemos de estar, ahí donde nosotros nos sentimos confortables. Cuando estamos cerca de Dios, Dios empieza a dar el fruto del Espíritu en nosotros y empieza a darnos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces ya yo no vivo con rabia, ni con tristeza, ni con todas las cosas que Satanás ha querido poner en mi mente, sino que empiezo a vivir como Dios dijo que yo viviera. ¿Sí? En vez de rabia voy a tener amor. En vez de desesperación voy a tener paz. ¿Ah? En vez de tener odio con las personas, tengo paciencia o consideración o perdón. Entre otras cosas, el perdón es algo que solamente Dios lo puede dar en nosotros. Porque nadie merece el perdón. Una persona que nos ha hecho daño no merece que lo perdonemos. Pero sabe que Dios pone en nuestro corazón: por gracia, perdonemos a los que nos han ofendido, así como yo les he perdonado. Porque Cristo vino a este mundo a pagar por nosotros, pero Él dijo, Él no esperó a que nosotros fuéramos buenos para pagar por nosotros, sino que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Que es lo que muchas veces pasa a uno, que a veces uno se cree tan mal, tan condenado por Satanás, que uno dice: no, cuando yo empiece a estar bien, entonces voy a ir a la iglesia. Ya cuando esté bien, no. Aún siendo pecadores, Cristo vino fue por los pecadores. Un amor sobrenatural. Un amor sobrenatural, un amor que no se entiende, un amor que no se explica. Uno dice: pero, ¿what? ¿Cómo puede ser de que yo, habiendo hecho tantas cosas, Dios tenga tanto amor por mí? ¿Cómo puede ser de que yo, habiendo hecho tantas cosas malas, todavía Dios se acuerde de mí, quiera bendecirme y quiera estar siempre conmigo? ¿Sí? Entonces, el don del Espíritu Santo, el don de Dios, es precisamente lo que Él siempre, desde el principio, ha querido estar con nosotros y ha querido que nosotros tengamos. La bendición, siempre ha querido bendecirnos. Dios siempre ha deseado que nosotros
tengamos una comunión con Él, para que así, con esa comunión, Él nos diga qué debemos de hacer. Entonces, nuestra hábitat, ¿cuál es? Dios. El hábitat de los pescados, el mar, el hábitat de las matas y de los animales de la tierra, y así sucesivamente, ¿no? Cada que se saca a alguien, empieza a morir. Hay un ejemplo que yo tengo aquí de una persona que me gusta muchísimo. Es uno de los personajes que más me encantan de la Biblia a mí. No porque sea un personaje perfecto, sino por lo contrario. Por lo que fue un personaje que de pronto cometió muchos errores, hizo cosas que no debería hacer. Inclusive el mismo nombre de él, era un nombre, el primer nombre que él tuvo, antes de cambiárselo Dios, y es Jacob. El nombre de él en la traducción es usurpador, ¿sí? El que usurpa, el que roba. A mí me fascina Jacob por una cosa, porque es que está escrito aquí desde que nace y se ve todo lo que Jacob, desde antes, yo creo que desde antes de nacer, el de buscar la bendición de Dios, el de buscar lo intangible, lo que no se ve. Porque a nosotros nos gusta de pronto buscar las cosas que se ven, ¿sí? Yo quiero buscar dinero en vez de buscar de pronto la bendición, que es de pronto comprar, como yo creo que todos los que estamos aquí, hemos llegado a este país y hemos comprado sin dinero. Porque ¿quién no ha ido a un banco de comida? En un banco de comida, cuando todos llegamos aquí, vamos a un banco de comida y vamos con un carrito. ¿Sí? Y es la promesa, que los hijos de Dios van a comprar sin comida, van a comprar sin dinero. El mundo que dice, tienen que comprar con dinero. Entonces yo quiero siempre traerla, como que lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo tocar, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que Satanás ha querido colocar. Dios dijo, confíen en mí, y yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Todo lo que necesitan. Mire, yo me pongo a pensar en una cosa. A veces, es que este tema es tan emocionante para mí, que es que no va a poder hacerlo todo lo que... Yo me pongo a pensar, por ejemplo, el cielo, la tierra, el sol. Ustedes saben, hay una teoría que es la del Big Bang. Dice que con una explosión molecular se formó todo. Digo yo, eso es tener fe. Yo quisiera tener la fe que tienen esos que creen en el Big Bang. Porque es que en una explosión, póngale cuidado a lo que pasó. En una explosión se formó el sol. ¿Sí? En esa misma explosión se formó la atmósfera, la que nos cubre aquí. Nosotros podemos estar aquí parados y no nos levantamos como en la luna porque está la ley de gravedad. ¿Sí? Entonces en la explosión formó la atmósfera para que hubiera también oxígeno aquí, o sea, ¿sí? Oxígeno, esta de gravedad, nos puso a una distancia del sol perfecta, porque si estamos más cerca nos quemamos y si estamos más lejos nos enfriamos. ¿Sí o no? O sea, es exactamente, la Tierra está girando a un ritmo impresionante, y hay día, y hay noche, y hay luna, y hay astros, hay mar. Los mares no se salen hasta su cauce, sino que llegan hasta ese punto y no más. Entonces digo yo, tienen que tenerlo. Aparte de esa explosión, hizo las hormigas, hizo los elefantes, imagínense un rinoceronte, que es lo que más me aterra. Un rinoceronte se alimenta de pasto. Y mi madre, tan grandote y tan gordote y solo pasto. Las vacas se alimentan ¿de qué? De pasto. Y uno se come un pancito y se engorda uno y dice, pero ¿y por qué las vacas? Dice que si uno come pasto y esas verduras, entonces uno se enflaquece. Entonces, ¿por qué las vacas no son flacas? ¿Ah? ¿Sí o no? Son vegetarianas, no comen carne, no comen gordo, no comen nada, y son gordísimas, y los rinocerontes. Entonces, en esta explosión se formó todo eso. Digo yo, tiene que tener mucha fe, por Dios. Y una vez hablaba con alguien que creía en eso, y le dije, hermano, yo lo admiro porque usted tiene una fe. Yo quisiera tener la fe que tiene usted, porque necesita más fe en eso que creer que hay un Dios sobrenatural que colocó el sol aquí, que colocó la tierra en este lugar, que formó el hábitat donde pudiéramos respirar, que separó los mares de las tierras y al mar le puso límite para que no se saliera. Yo más bien creo en eso. Es más fácil creer en un Dios poderoso, que inclusive hizo el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene que comer y que esa comida se viene para acá, comer, agarra lo que le sirve y lo que no, pum, lo bota. Tremendo, que cada órgano, que si nos falta un pedacito de
de una célula o aquí en la cabeza, a veces se tapa una milésima, enfermera, a usted que le toca tratar, a veces una cosita en una venita, ¿sí o no? ¿Se cierran los poros? Se cierra un porito, no, adentro en el cerebro, una venita, se tapa, le da a uno, lo mínimo un dolor de cabeza tenaz, ¿sí o no? Lo mínimo. Lo otro es que puede quedar uno inmóvil, puede quedar uno ciego, puede quedar, es que es tenaz, o sea, Dios formó todo el cuerpo humano tan perfecto. Entonces, digo yo, hay que creer en Dios. El que no cree en Dios y cree en otra cosa, yo lo felicito, un ser humano. Entonces, Génesis 25, del 19, el nacimiento de Esaú y de Jacob. Dice, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, y el arameo. Isaac rogó al Señor su favor para su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era rojizo, que estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú, que significa vello. Después nació el otro mellizo agarrado del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob, que significa talón y engañador. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Imagínense, desde el principio, desde el vientre, Jacob era el segundo, pero ya había una promesa. Mire que Dios dice, estos dos hijos van a haber dos naciones. Si nosotros tenemos ese concepto en nuestra mente, vamos a saber que nuestros hijos no solamente son esos hijos, sino que de mis hijas van a haber dos naciones. Sí, es lo importante. Cuando yo veo la importancia de lo que yo puedo hacer en la vida de mis hijos, en la vida de ellos, no es solamente que no, pues que yo les doy comida y yo les doy pruebo esto y es lo único que yo puedo hacer. Pero si yo hago un buen trabajo con esos hijos, va a haber dos naciones, dos generaciones. Yo no sé cuántos años más estaremos aquí, pero dentro de 1000 años, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos. 10 generaciones, 12 generaciones. Por ahí 12 generaciones. Y cada hijo, o sea, por ejemplo, yo tuve 2, y esas 2 que tengan de a 4, por decíamos. Entonces, sí, se va formando una escala grandísima de muchas personas, pero todas esas dependen de cómo yo les crío a mis hijas. Como me criaron a mí, depende la enseñanza de 2, y así sucesivamente. ¿Qué pasó ahí? Cuando Jacob salió, ya salió cogido del talón del hermano, ¿sí? Y le pusieron Jacob, engañador. Entonces Jacob no era una gran persona, digamos, en el sentido de que fuera una persona que honesta, leal. Sí, honesta. Y uno dice, este tipo se puede confiar. Y aquí va a tener una maestra, va a ser bastante largo, pero va a resumir bastante porque no tenemos tiempo. Dice que más adelante en el mismo Génesis 25 al 27, vemos la historia cuando Esaú vende la progenitura, o sea, los derechos de hijo mayor a Jacob. ¿Sí? ¿Lo leemos o no lo leemos? ¿O lo explico? Sí, vamos. Bueno, ¿lo explico? Sí. Bueno, dice que los dos muchachos crecieron y el uno se convirtió en cazador y el otro era más de la casa. Una vez Esaú vino de cazar y tenía mucha hambre. Jacob sabía por dónde también venía, es que Jacob era muy vivo, muy astuto, y él agarró y hizo un plato de lentejas antes de que llegara Jacob. Él venía con mucha hambre, entonces le dijo a él, dame un plato de lentejas. Como él era engañador, dijo, ok, yo te doy el plato de lentejas, pero si me vendes tu primogenitura, si me das los derechos de hijo mayor. Entonces Esaú, mire lo que estaba buscando ahí Jacob, estaba buscando era los derechos de la bendición. Él no le importaba lo material, le importaba la bendición. El otro no le importaba, dice, ¿para qué yo progenitura? ¿Para qué yo bendición
no como ahorita me voy a morir de hambre. Entonces le digo, entonces ¿hacemos el trato o no le hacemos el trato? Y yo, listo, hagámosle. Por un plato de lentejas vendió los derechos de hijo. La bendición. Eso equivalía en esa época y ahora, equivale tanto. Vale mucho más que el oro y ahora les voy a explicar por qué. A la medida que vamos yendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas ahora? Muchas veces nosotros, en esta época, vendemos nuestros derechos, nuestra bendición por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces nosotros, por bobadas, dejamos que la bendición de Dios, que no añade tristeza, sino que gozo, sea menos importante que de pronto, pongámoslo, un part-time? Yo conozco gente que gana $40, le pagan a $11 la hora en un part-time, y son $40, $50, y prefieren irse a un part-time, ganarse $40, 4 horitas, 5 horitas, que ir de pronto a la iglesia. Ahí, ¿qué está haciendo esa persona? Está vendiendo su progenitura, su bendición por un plato de lentejas. $40 sirven, sí, pero si yo confío en Dios, Dios me puede dar más. Dios me puede promover en mi empresa y me pueden dar un mejor sueldo. Dios me puede conseguir otro trabajo mucho mejor por preferirlo a Él. Siempre Dios nos quiere bendecir. Fue lo que hizo Jacob. ¿Sabe qué? A mí no me interesa esto. Qué bendición, qué iglesia, qué... Ahora, no es que la iglesia sea Dios, pero aquí en la iglesia nosotros cuando venimos a la iglesia aprendemos cositas. La iglesia es ¿para qué? Para preparar a los santos para la obra. Nosotros, la función nuestra es preparar a cada una de las personas para que hagan la obra. ¿Cuál obra? Pues en sus casas. Que la presencia de Dios, que el gobierno de Dios esté en sus casas para que empecemos a tener la bendición y empecemos a ser ejemplo en toda la nación. Esa es la obra de Dios. Que después los pueda usar, algunos los va a usar como pastores, a otros los va a usar para profetas, para maestros, ok, eso ya es diferente, pero la obra tiene que ser en mi hogar. Que Dios, yo quiero prepararlos a ustedes, es mi misión que Dios quiere. Señor, yo quiero la palabra para prepararlos a todos ustedes para que hagan la obra de Dios en sus hogares. Ya de ahí para allá, ya Dios verá si alguno los manda para el África o para no sé dónde, ¿sí? Pero empecemos por los hogares. Entonces, muchas veces tengamos en cuenta, no vendamos nuestra progenitura, nuestro derecho, nuestra bendición por un plato de lentejas. Hay cosas insignificantes, una película que no vale la pena. Estoy vendiendo mi progenitura, estoy vendiendo mi bendición. Una amistad que no le conviene a uno, una persona que no habla, sino que yo no le estoy dando a esa persona, sino que antes esa persona me está quitando a mí. Entonces, ¿qué vale eso? El no alejarme de esa persona me está robando mi progenitura, me está robando mis derechos de hijo. Si mi bendición me está alejando de Dios, entonces todo lo que me aleje de Dios no vale nada. Porque nosotros vamos sobre la eternidad, nosotros no estamos nosotros vivimos 80 años, 90, no sé, algunos vivirán 100, pero de ahí no más. Esto no es eterno aquí en la tierra, lo eterno es después de la muerte, ¿sí? Después de la muerte. Vemos ahora en Génesis 27, cuando en el primer capítulo, cuando Jacob roba la bendición otra vez. O sea, ya él la había comprado, ya él la había dado, pero cuando ya Isaac, el papá de los dos, iba a morir, entonces le dijo a Isaac, el mayor, imagínate que Isaac también era, Esaú también era vivo, porque él ya había vendido la progenitura. Si él hubiera sido honesto, si él hubiera hecho algo, cuando el papá le dijo, mire, ya me voy a morir, vaya acá, hace un cordero bien bonito, bien bueno, y tráigalo, y prepárame un guisado que te voy a bendecir. Y él no dijo, no, yo se la vendí por un plato de lentejas, y yo dijo, bueno papá, entonces, hombre, bueno. La mamá escuchó, Rebeca ya había tenido una palabra de cuando Dios le dijo que el mayor servirá al menor, ¿se acuerdan? Sí. Entonces Rebeca le dice a Jacob, venga, voy a preparar un guisado para que su papá lo bendiga a usted. Entonces él dice, no, me da miedo porque si él se da cuenta que no soy, Isaac estaba ciego. Si él se da cuenta de que yo no soy Esaú, me va a maldecir. Y no importa, póngase la ropa de Jacob, de Esaú, póngase, como él era velludo, póngase una piel de cordero para que cuando él lo toque, y no me preocupa que si lo maldice, yo respondo por esa maldición, que esa maldición caiga a mí. Y prepararon el y el fueron del papá y el viejito. Entonces cuando él le habló, papá, estoy aquí, ya te preparé el guisado. Entonces dice, pero
tu voz se escucha como la de Esaú. Ven, te toco, y le empezó a tocar. Dice, pero tu piel es como la de Esaú. Y cuando él se acercó, acércate más, como él se había puesto la ropa de Esaú, le dice, hueles como Esaú. ¿Cómo olería Esaú? ¿Cómo olería? En esa desodorante y el hombre mantenía cazando. Entonces cuando dijo, tu ropa huele como Esaú. Entonces le dijo, aquí está entonces empezó a darle la bendición. Esa sí la quiero leer, el 27, ¿no? Así Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y lo bendijo a su hijo y le dijo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, casi antes que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Paremos ahí un momentico. ¿Sí ve la bendición? Que todo el que te bendiga será bendecido, y que todo el que te maldiga será maldito, que va a ser cabeza y no cola. O sea, trae una bendición. ¿Sabe qué estaba buscando Jacob aquí? Esa bendición. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando saliera de ahí y Esaú se diera cuenta de que él le había robado la bendición, que iba a pasar, Esaú lo iba a matar porque él era guerrero. ¿Y cómo le tocó? ¿Qué dice Esaú? Ahorita, a Jacob, ahorita les digo. Dice, preparó la comida deliciosa y llevó a su padre y dijo, ya es Esaú, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y le dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y ya lo bendije a él, poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. ¿Sí ve? Eso era estricto, o sea, ya lo bendije, ya no se puede hacer. Es tenaz con Dios, ¿no? Con Dios las cosas, tú sí es sí, tú no es no. No es que sí, pero de pronto, no, sí o no. Sí. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Él ya había dado la bendición y... ¿Sí o no? El 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. El engañador, ¿se acuerda? Ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora me ha engañado 2 veces. Primero tomó los derechos de hijo mayor con el plato de lentejas y ahora se robó la bendición. No has guardado ni una bendición para mí, ni una bendicioncita, ni un que te vaya bien. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú. He declarado que todos tus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino, que me queda para darte a ti, hijo mío. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Pero acaso tienes una sola bendición, oh padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra, y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas librarte, te sacudirás su yugo del cuello. Tenaz, ¿no? El estar lejos de la bendición que me trae, lo que él no vas a tener que luchar mucho, vas a tener que vivir de la espada, le vas a servir a otras personas, ¿sí? Eso es lo que le queda a uno. Vivirás lejos de la riqueza, y no estamos hablando de riquezas materiales, porque la riqueza de la prosperidad no es tener mucha plata. Hay muchos ricos millonarios que son más pobres que cualquier otro. ¿Sí me entiende lo que hizo Esaú?
Ahora, ¿qué pasó después de eso? Después de eso, inmediatamente Esaú sale a buscar a Jacob, pero Jacob ya se había ido. Ya se había volado. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque él buscaba era la bendición espiritual, la bendición que le daba el Padre. Isaac tenía muchas riquezas, pero ¿sabe qué? Él prefirió la bendición a tener riquezas. Inclusive en esa época, el 70% creo que era que se le daba al hijo mayor como eso, y el 30% quedaba para el otro. O sea que si él hubiera sido el segundo, no había importado, también tenía riquezas materiales. Lo que me encanta de Jacob es que a pesar de todo, él siempre buscó la bendición de Dios. A pesar de todo, Dios lo bendijo. O sea, claro está que todo lo que el hombre siembra eso cosecha, porque después de que él sale y se va para donde el hermano de la mamá, ¿sí? Donde Labán, él se enamora de Raquel, trabaja 7 años por Raquel y le entregan a Lea. ¿Se acuerdan de la hermana? Lo engañan a él. A él lo engañan, claro, porque todo lo que el hombre siembra eso cosechará. ¿Qué pasó? Él tenía 2 hermanas, tenía la fea y la bonita. Él se enamora de la bonita, pero la bonita era la segunda, ¿sí? Y entonces cuando él agarra y se enamora de la Raquel, entonces trabajó 7 años por ella. Cuando se casan, él le mete la fea. Es una prédica de Arte Gebel, ¿sí? El que nace con la fea. Sí, pero le metió a Raquel, le metió a Lea en esa noche, en la oscuridad. Entonces cuando el otro día él vio, dice, no, pero es que yo trabajé 7 años fue por Raquel. Y entonces, dijo, no, es que en nuestras costumbres, primero tiene que casarse la mayor y después la... ¿Ah? Hubiese investigado. Pero, vuelvo y repito, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener a Raquel? Trabajar otros 7. ¿Ah? Trabaja otros 7 años, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien hace cosas malas. Pero lo más importante de esto que es que siempre Jacob buscó la bendición de Dios. Nuestra meta no es buscar las cosas materiales, o sea, las cosas materiales van a venir. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que consigamos aquí es añadidura. Entonces, de todas maneras, él era un hombre con buenas costumbres, pero en buscar la bendición de Dios no era la apropiada, pero él le ponía más importancia a la bendición de Dios, que es lo que yo quiero que quede bien claro. Ahora, ¿qué hace Dios con una persona que siempre busca la bendición a pesar de las cosas? O sea, no es que tengamos que buscar la bendición deshonestamente, porque vamos a pagar por eso, y eso no se trata, pero siempre buscar la bendición que sea lo más importante para nosotros. Yo no estoy exaltando a Jacob por lo malo que hizo, ¿sí? O sea, no estuvo correcto lo que él hizo. Lo que exacto a Jacob es que Jacob siempre buscó la bendición de Dios. Siempre se enfocó en que lo espiritual era lo más importante, de que estar conectados con Dios me da a mí la facilidad y me da a mí... ¿Se cayó el...? No. ¿Usted lo pagó? Que me da a mí la bendición, la comunión con Dios para poder hacer las cosas, ¿sí? Después, cuando ya venía de regreso, fue cuando él tuvo un encuentro con el ángel de Dios. Cuando ya venía otra vez, después de trabajar los 14 años, llevaba 6 años, 20 años trabajando donde el tío de la mamá, donde el tío de él, y fue de venida cuando él quiso regresar a su tierra, porque Dios le había dicho que volviera y tomara posesión de ahí, cuando él tuvo un encuentro con Dios. Y dice que se peleó en esa noche con Dios, estuvo peleando toda la noche, y fue cuando Dios le tocó aquí, ¿sí? Y entonces él quedó cojo toda la vida. Los judíos no comen hasta hoy de esta parte de la pierna de la res, del cordero, ni de lo que ellos comen. Esta parte de aquí nunca la comen, porque desde ese día, cuando Dios le tocó en su parte, en su cadera, él quedó cojo, ¿sí? Por eso es que viene una enseñanza de que nadie que haya tenido un encuentro con Dios vuelve a caminar igual, ¿sí? Él siempre caminaba así, cojito y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, mi forma de proceder, mi forma de hacer las cosas ya es diferente a como eran antes, ¿sí? Por eso Jacob, desde ese momento, como decía José ahora, desde ese momento él le dijo, hasta que no me bendigas no te suelto. ¿Eso es lo que te dice?
hasta que no me bendigas, no te suelto con el ángel de Dios. Y el ángel le dijo, ok, la bendición que le dio es que de ahora en adelante ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y de ahora en adelante vas a ser la nación. Y hoy en día, después de, ¿cuántos años? Después de 4000 años, todavía el nombre de Jacob, que era Jacob, el nombre de esa persona todavía está en este momento, porque Israel es la descendencia de Jacob. Imagínense, después de 4000 años. ¿Quién es Israel ahora? Israel es la nación del Señor, es una nación que nadie puede tocar, que muchas veces la han encerrado muchos gobiernos para querer destruirla y no han habido. La otra vez salieron un poco de abejas, ahí viene la canción de Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiende la carrera. ¿Qué le va a mandar las abejas para que le piquen? Eso pasó con las abejas. O sea, nadie ha podido derrocar a Israel. Israel, ¿sabe qué? Es chiquitico. Es más chiquito que Ontario. Es más chiquito que el Valle del Cauca. Y es una potencia mundial. ¿Por qué será que una cosita tan chiquitica y es de respeto en todas las partes? Hay un sistema en Israel que cuando mandan una bomba, es como una cúpula. Cuando mandan la bomba, explota en el aire. Busco la bendición. ¿Qué pasa si yo busco la bendición de Dios? Yo voy a ser bendecido y mis generaciones van a ser bendecidas. Amén. ¿Sí? Imagínense, ¿qué iba a pensar Israel? Que después de 4000 años todavía Dios tiene misericordia de su descendencia. Porque dice, bendita será tu descendencia, benditos serán todos, maldito el que te maldijere. Todo el mundo ha querido acabar con los judíos. La Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, ¿qué era? Matar judíos, matar judíos, matar judíos. Mataron cientos, miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. La guerra toda era por los judíos y no lograron destruirlo. Fue el único pueblo que, a pesar de que no tuvieron una tierra, porque lo sacaron de esa tierra, nunca dejaron de sus costumbres ni de creer en Dios, porque fue tan arraigada la posición que Dios le dio a Jacob, que él la pudo reproducir en sus hijos, y sus hijos, en sus hijos, en sus hijos, en sus hijos, hasta el día de hoy. Muchos no creen todavía en Jesucristo, por su terquedad, pero hay muchos que sí creen, ya llaman los judíos mesiánicos. Pero la palabra de hoy que nos trae Dios es que escojamos primero la bendición de Dios. No vendamos la bendición de Dios por un plato de lentejas. Nada nos puede reemplazar lo que Dios tiene para nosotros. Y prueba evidente, o sea, me gusta comprobar las cosas con la palabra de Dios y con los hechos actuales. No es una fábula, no es un contico de hadas que les estoy contando para que se duerman, para que duerman tranquilos, sino que es algo que estamos viviendo. Israel lo podemos comprobar, vamos a googlearlo, Israel, y aparece el pueblo de Dios, Israel. Bendecido, es el pueblo escogido, es el pueblo separado desde Abraham, porque Dios quiso que Israel fuera el ejemplo para todo el mundo. Que un hombre se paró firme, que no fuera el procedimiento normal, pero siempre buscó primero la bendición. Y Dios lo bendijo a él, bendijo sus generaciones hasta el día de hoy. ¿Ah? Está cayendo. Ajá, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga. Vamos a